Dije, era la primera parte y hoy hacemos la segunda. Haremos lo que podemos. Y lo primero que quiero decir, porque les prometí que iba a decir algo más, dijimos no compararse, porque es una trampa del diablo. Y le dije, yo sé bien de lo que les hablo porque lo viví. Y les dije que le contaría algo más algún otro día. Cuando comencé a servir a Dios, caí en la trampa de compararme con mi hermano mayor. Mi hermano mayor que servía a Dios, que hacía esto, que hacía lo otro, que cuando tenía 16, 17 años ya predicaba. Fue al interior, a una ciudad cerca de Montevideo, a atender la obra porque el pastor había muerto. Y eso comencé yo a compararme con él. Y eso comenzó, como dije el domingo, hace 2 domingos, eso detuvo mi crecimiento, detuvo mi desarrollo espiritual y detuvo lo que Dios en realidad quería hacer con mi vida. Fue como un trauma que me tenía medio paralizado. Servía así a Dios, pero no de la manera que Dios quería usarme, porque había como una barrera que no me dejaba avanzar, que no me dejaba desarrollar, que no me dejaba crecer en lo que Dios quería que creciera. Hasta que llegó un día, no sé ni cuándo fue, ni por qué, sé que pasó. Hasta que llegó un día en que Dios me hizo entender que yo tenía que hacer lo que era bueno en hacer. Y que mi hermano iba a hacer lo que él era bueno en hacer. Y él iba a hacer lo que Dios le había dado para hacer y yo iba a hacer lo que Dios me había dado a mí para hacer. Entendí, como leía hoy, que Dios no elige personas capacitadas, Dios capacita a los elegidos. Me gustó esa frase, por eso se la vuelvo a leer. Entendí que Dios no elige personas capacitadas, Dios capacita a los elegidos. Y tú y yo somos elegidos. Tú y yo somos elegidos. Eso es lo que dijo Jesús. Ustedes no me eligieron a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Y cuando Dios nos eligió, también Dios nos capacita. No viene en un día ni en 2, ni en 1 año, ni en 10 quizás, pero Dios nos va capacitando para que tú y yo podamos hacer lo que Dios quiere que tú y yo hagamos. Y vamos a ir avanzando, y vamos a ir creciendo, y vamos a ir desarrollando nuestra vida cristiana y nuestro servicio a Dios. Cuando tú y yo nos dispongamos a hacer lo que podemos, a hacer y desarrollar los talentos, los dones, ministerios, lo que sea que Dios nos ha dado para hacer, lo que somos buenos en hacer. Algunos es en la parte espiritual o musical, otros en la parte práctica, pero lo que seamos buenos en hacer, hagámoslo y hagámoslo bien, porque todo lo que tú y yo hagamos, lo hacemos, dice la Biblia, como para el Señor. Como para el Señor. No para agradar a los hombres, no para agradar a los hombres, sino para agradar a Dios. Porque de Él vendrá la recompensa. Al poco tiempo de esto, Dios me llamó a pastorear, o fui casi que obligado a comenzar a pastorear, porque las circunstancias se dieron, porque una iglesia a 100 kilómetros de Montevideo quedaba sin pastor, no había otro. Y dijeron, Wilson, comenzá tu ministerio. Y la verdad, me sentía poca cosa para la gran responsabilidad, porque era una iglesia que ya venía en marcha, porque había tenido un pastor durante muchos años, que es uno de los mejores maestros que tuvimos en nuestra iglesia durante los años en Uruguay. Y ahí Dios me mandó a pastorear. Pero hice lo que pude. Y ahí me di cuenta, entre otras cosas, de la gran fidelidad de Dios. De la gran fidelidad de Dios. Dios es fiel, queridos. Y cuando Dios nos da algo para hacer,
Como humanos quizás temblemos, como Pablo cuando escribe a los Corintios, sentía temor y temblor cuando llegó a la ciudad a predicar, pero hizo lo que pudo, hizo lo que Dios le mandó a hacer y fue una bendición. Bendito sea Dios, porque podemos ver la gran fidelidad de Dios cuando tú y yo damos el paso en hacer algo que Dios nos ha pedido. Seguimos con la lectura bíblica. Leímos que la mujer tenía un vaso de alabastro lleno de perfume en la casa. Es lo que leímos en el versículo 3, ¿verdad? Ella tenía un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho valor, dice la Biblia. Pienso yo que era seguramente lo mejor que ella tenía, lo mejor que ella tenía. No sé por qué lo tenía guardado. Pensando humanamente, quizás lo tenía guardado para cuando se jubilara y cobrara un poquito menos de dinero y entonces tener algo guardado de mucho valor que podría utilizarlo. O si quizás lo tenía para lo que llamamos gastos no previstos. Aparece un gasto y ahí tenía guardado el vaso de alabastro de un perfume caro. Pero ahora toma lo mejor que tenía para dárselo al Señor. Y aquí tenemos otra gran lección. Ella llega con ese vaso de alabastro y dice, quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Ella quiebra el vaso. No saca la tapita, vuelca un poquito y dice, guardo el resto, sino que quiebra el vaso de alabastro y derrama todo sobre Jesús. O sea, la idea es que no quedara ninguna gota. Todo tenía que ser para Jesús. Todo tenía que ser para Él. Queridos, que en este nuevo año que hemos comenzado y que bueno, ya llevamos un mes y medio increíblemente, podamos hacer lo que sabemos y lo que podemos para Él y por Él. Y para eso utilicemos todo lo que Dios nos ha dado para servirle. Nuestros recursos, aún recursos financieros, si Dios lo ha dado, para utilizarlo en la obra. Nuestros talentos, nuestras capacidades, los dones que hemos recibido, utilizar todo eso que hemos recibido de parte de Dios y hacerlo de todo corazón. Hacerlo con todas las fuerzas de nuestra alma. Como esta mujer quebró el vaso, le volcó todo, nada podía quedar, todo tenía que ser para Jesús. No a medias. Que tú y yo podamos seguir al Señor, servir al Señor, caminar con el Señor, no a medias, sino con todas las fuerzas de nuestro corazón. Con todas las fuerzas que tenemos. Dame lo mejor a Jesús. Y lo mejor que le podemos dar a Jesús es nuestra vida. Lo mejor que le podemos dar a Jesús es nuestro tiempo. Luego le podemos dar muchas cosas, nuestro servicio, nuestro dinero, nuestras propiedades, ponerlo todo en las manos del Señor para que Él lo bendiga, para que Él lo prospere. Pero lo mejor que podemos darle a Dios es nuestra vida y nuestro tiempo. Bendito sea el nombre del Señor. Y aunque podía pasar por alto, pero tengo que mencionar ya que estamos mirando todo el texto. También vemos en el texto que había quienes criticaban a quien hacía lo que podía. Había quienes estaban ahí sentados mirando lo que esta mujer con todo su corazón estaba haciendo por Jesús. Y dice que algunos se enojaron y dijeron, ¿por qué ha hecho este desperdicio? Podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. 300 denarios
era aproximadamente el salario de casi un año de trabajo. Entonces uno podía decir, wow, la verdad que tenían razón en lo que pensaban. Pero si nos damos cuenta de todo cómo venía la cosa, nos damos cuenta que lo único que pensaban hacer es en el dinero. Lo menos que pensaban era en que podían ayudar a los pobres. Lo único que pensaba Judas Iscariote, el tesorero de los discípulos de Jesús, era qué podía hacer con ese dinero, dónde guardarlo, qué poder hacer con él. Murmuraban contra ella, porque no les alcanzaba con pensar, sino que van a la mujer para molestarla, para hacerla sentir mal, decepcionada, desilusionada, hasta que llega un momento que Jesús dice, basta, basta muchachos, dejadla, ¿por qué la molesta? Buena obra me ha hecho, buena obra me ha hecho, porque todo lo que ella tenía, lo más valor que ella tenía, se lo entregó todo a Jesús. Buena obra me ha hecho. Y después leímos, o sea, Jesús dice lo que ella ha hecho. Mientras se predique el Evangelio, se recordará lo que esta mujer ha hecho. Ya han pasado 2000 años y seguimos hablando de lo que ella hizo. En mis años como pastor, he visto a quienes hacen lo que pueden, con todo el corazón, y han sido y son una bendición. Han sido y son una bendición para mi vida, y son una bendición para la iglesia. Pero también he visto de los otros que usan su tiempo en criticar, en opinar de aquellos que hacen lo que pueden, y normalmente ese grupo no hace nada. Bendigo a Dios porque ese grupo no se encuentra en Nueva Vida. Pero en mis años de pastorado sí lo he visto más de una vez. Sé que aquí tenemos hermanos y hermanas dispuestos a servir a Dios, dispuestos a servir al pastor, dispuestos a servir a los hermanos. Pero podemos hacerlo aún mejor. Siempre podemos hacer algo mejor. Y especialmente cuando hablamos de nuestro caminar con Dios, de nuestro servicio al Señor, siempre podemos hacer algo mejor, porque es para Dios. Leía hoy de mañana, si siempre haces lo mejor que puedes, nunca te recriminarás ni te arrepentirás de nada. Me puse a pensar en esta frase, me puse a pensar en mi propia vida. Si siempre haces lo mejor que puedes, nunca te recriminarás ni te arrepentirás de nada. Y yo digo a esa frase, amén. Que sepamos que estamos haciendo lo mejor para el Señor. Y si no lo estamos haciendo, que le pidamos al Señor y le digamos, yo quiero hacerlo, Señor. Ayúdame, muéstrame qué es lo que puedo hacer, porque quiero hacer lo mejor para ti. Quiero darte lo mejor de mi vida. Quiero darte lo mejor de mis fuerzas. Bendito sea el nombre del Señor. Que en este 2015, queridos, todos podamos estar en el grupo de los que hacen lo que pueden y que lo hacen de todo corazón. Que lo hacen de todo corazón, sabiendo que lo hacemos para el Señor. Y termino con Efesios. El apóstol Pablo escribe a la iglesia en Éfeso, capítulo 2 y verso 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Lo primero, somos hechura suya. Lo segundo, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó ya de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios ya preparó el camino. Lo que tú y yo tenemos que hacer es entrar a caminar. Dios ya preparó el camino para que tú y yo
podamos caminar con Él, podamos servirle a Él de todo corazón. Porque fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Las buenas obras no nos van a salvar, pero cuando somos salvos tendremos buenas obras. Algo interesante, pero que es una gran verdad. Lo vuelvo a repetir, las buenas obras no nos salvan, pero sí cuando somos salvos por Cristo Jesús nos acompañan las buenas obras. Bendito sea Dios. Como hemos dicho, Dios tiene cosas muy lindas en su plan para nuestras vidas y para nuestra congregación. Que tú y yo podamos ser parte del plan de Dios. Como decía nuestra hermana Sandra, que podamos ver este lugar llenándose. En fe lo podemos ver, pero también tenemos que actuar. Seamos parte del plan de Dios. No nos quedemos afuera como simples espectadores. En el deporte hay quienes luchan de diferentes maneras y otros son espectadores, que miran el partido de afuera, que critican a los que están adentro, pero que tú y yo no seamos simples espectadores, sino que estemos ahí, metidos en la cancha, trabajando, sudando, mirando hacia adelante, llevando la obra del Señor en nuestros hombros. Bendito sea el nombre del Señor, unidos, trabajando para el Señor. Que eso sea lo que tú y yo podamos ver en nuestra congregación en este año. Y que la voluntad de Dios sea hecha en nuestras vidas. Y que la voluntad de Dios sea hecha a través de nuestras vidas. Que tú y yo podamos ser canales de bendición a quienes están a nuestro alrededor. Y termino con las tres cosas que Ronnie dijo el domingo pasado y terminó con eso. ¿Cómo haremos todo eso que he dicho? ¿Cómo haremos para que Dios utilice nuestras vidas como Él quiere utilizarnos? Las tres cosas: oración, palabra de Dios y una vida de adoración. Vamos a orar al Señor. Padre, quiero darte gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos alientas a poder servirte. Señor, porque tú no solo nos alientas a servirte, sino que nos das las fuerzas y las herramientas necesarias para poder servirte. Que cada uno de nosotros en este año, mi Dios, podamos hacer lo que tú nos has dado para hacer. Señor, tú nos darás las armas que necesitamos para caminar en victoria en este año, para poder servirte, Señor, con los talentos, con los dones, con los ministerios que tú nos has dado, Padre, y ponerlos en tus manos, poner toda nuestra vida en tus manos. Como esta mujer, oh Dios, que partió, que rompió el vaso de alabastro para que ninguna gota quedara, sino que todo lo que había, todo el contenido de ese vaso pudiera llegar a ungir la vida de Jesús. Que también nosotros podamos entregarte todo lo que tenemos, Señor. Nuestra vida, nuestros planes, nuestros proyectos, nuestro tiempo, Señor. En el nombre de Jesús. Que tu Espíritu Santo pueda seguir trabajando en cada una de nuestras vidas, mi Dios. Para hacernos cada día mejores cristianos. Para hacernos cada día mejores siervos y siervas tuyas, Señor. Esas obras que ya han sido preparadas de antemano para que cada uno de nosotros anduviésemos por ellas. Buenas obras preparadas de antemano. Tú ya has preparado el camino, Señor. Ahora es tomar una decisión cada uno de nosotros en poder entrar en ese tu camino. En poder quitar la mirada del pasado y ponernos a mirar en un futuro donde tú has prometido que estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Donde tú has prometido que harías cosas nuevas. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias. Que tú bendigas cada familia, cada hogar que aquí está representado, Señor.
Y aún aquellos que nos están mirando por internet, Padre, que la bendición tuya pueda llegar sobre sus vidas, sobre sus hogares, sobre sus familias. En el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor.